Bueno, hoy mi corazón está gozoso, pero también está triste. Y les voy a decir por qué. Está como el clima, así como que quien conoce Orizaba, los hermanos que nos ven de las redes sociales, quien conoce Orizaba, saben que Orizaba a veces está lluvioso, hoy salió el sol, volvió a llover, ahorita la neblina, y entonces pues así estamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy terminamos un ciclo de este tema que comenzamos, el tabernáculo. Hoy terminamos. Entonces, ¿se acuerdan que hace 3 semanas comenzamos con lo que era el tabernáculo de Moisés? Veíamos los rudimentos, ¿verdad? Hace 8 días veríamos el tabernáculo viviente, y hoy vamos a cerrar este ciclo viendo el tabernáculo corporal, ¿verdad? Pero también cerramos ya lo que es estos estudios de preparación. No sé si recuerdan, hace muchos meses que comenzamos con esta preparación, y les decía yo que era para prepararnos para estudiar el libro del Apocalipsis. Entonces, creemos, hace rato platicábamos el pastor y yo, creemos que con todo lo que hemos estudiado estos casi 8 meses, ya llevamos 8 meses estudiando varias cosas, ¿verdad? Estamos listos, ahora sí, para entrar no a la parte fea, porque muchos, fíjense que le toman al libro del Apocalipsis como que es la parte fea, pero no, es la parte profética, es la parte donde igual se concluyen muchas cosas y donde, gracias a Dios, Él regresa con una segunda venida. Entonces, eso es la parte importante que nosotros nos estábamos preparando, ¿verdad? Entonces, pero vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que sea Él quien hable, ¿verdad? Padre bendito, en esta noche, Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor. Gracias por mis hermanos que se encuentran el día de hoy aquí en tu casa, Señor. Por aquellos hermanos que nos están viendo en las redes sociales también. Llega hasta ellos, Señor, a través de estos medios electrónicos, que llegue tu unción y tu ministración, Padre bendito. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo que está aquí albergado en cada uno de nosotros y aquí en tu casa, Señor, ministre, nos exhorte, Señor. Calla cualquier palabra ociosa que tenga mi boca, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que realmente nos dé la palabra, el que nos ministre, Señor, el que nos enseñe, el que nos redarguya. Padre bendito, hoy pongo en tus manos este tiempo, también pongo los medios electrónicos, Señor, para que llegue este tema y lo que tú vas a hablar, llegue a quien lo necesite, Señor. Gracias, Padre, por esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, les decía yo que pues estamos gozosos, pero a la vez tristes, porque terminamos un ciclo, como todo ciclo, pues cuando comienza tiene que terminar, pero vamos a empezar otro nuevo ciclo, les digo, viendo ya, pues a lo mejor, decíamos el pastor y yo, alimento más sólido. El libro del Apocalipsis consta de muchos símbolos, tiene mucha simbología, entonces debemos a veces, el Espíritu Santo es el que nos ministra, pero sí debemos de estar preparados ciertas partes, ¿verdad? Pero bueno, hoy vamos a cerrar este tema. Les decía yo, hace 8 días vimos el tabernáculo viviente, y vimos que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos reconcilió con nuestro Padre, a través de eso que Él hizo. Jesucristo se va a la diestra de Dios y nos deja el Espíritu Santo, que es el que hoy nos ministra, el que hoy está con nosotros, ¿verdad? Entonces, ya no necesitamos un tabernáculo físico, como veíamos con Moisés. Ellos forzosamente necesitaban tener algo donde adorar a Dios. Nosotros ya no lo necesitamos, porque ahora nosotros somos el tabernáculo corporal. Nosotros es donde está ese Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya para que Él esté con nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en el tema. La siguiente, Cristian, por favor. Y miren, entrando ya en materia así rápido, hoy nos vamos a ir rápido, va a ser rápido el tema, pero sí les digo, quiero cerrar todo lo que hemos visto, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 3, 16, 17, en Palabra de Dios para Todos, 16, ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces,
nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dentro de nosotros, cuando nosotros accedimos por fe a confesar que nuestro Señor Jesucristo era nuestro Salvador, inmediatamente se posó en nosotros, así como cuando en el Jordán a nuestro Señor Jesucristo se le puso la paloma, a nosotros viene el Espíritu Santo a habitar en su nuevo tabernáculo. Somos el tabernáculo corporal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy nos da la oportunidad de convertir este cuerpo, esta alma que está dentro de nosotros, en esa morada, en ese santuario para Dios, ¿verdad? Ya no necesitamos un espacio físico, no necesitamos ya ir a la presencia de Dios, porque ya estamos dentro de la presencia de Dios. A veces es algo que muchos no nos entienden allá afuera, dicen, ¿cómo es que ustedes son tres partes, cuerpo, alma y espíritu? Pues porque ya está dentro de nosotros, ya está albergado. Entonces, yo quisiera reflexionar con ustedes, hermanos. ¿Realmente somos un santuario para Dios? Reflexionemos, lo que hacemos nosotros, somos realmente en donde puede estar posado el Espíritu Santo de Él. Híjole, a veces a lo mejor algunos reprobaríamos, ¿no? Algunos no, pero bueno, dice el versículo 17, aquel que destruye el templo de Dios será destruido por Dios. Palabra del Señor, no le ponemos ni más ni menos. Es palabra fuerte, pero es palabra de Dios. El templo de Dios es santo, por eso ustedes también deben de ser, son santos y deben de ser santos. ¿Cómo podemos ser santos? Pues obviamente dedicándonos a este cuerpo. Si nosotros alimentamos a este cuerpo carnal que tenemos, no sé qué les guste comer, pero a los que les guste las porquerías como yo, ¿no? Alimentamos este cuerpo y a veces esas porquerías no nos hacen bien, pero tenemos que alimentar este cuerpo. ¿Cuántos alimentamos el Espíritu Santo? ¿Cómo alimentamos ese Espíritu Santo? Esa es la reflexión que hoy vamos a hacer, ¿verdad? Debemos de dedicarnos, consagrarnos y apartarnos. Esa es la parte importante. La siguiente, por favor, Cristian. ¿Y cómo lo podemos hacer? Miren lo que dice Hebreos 12:14. Dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Entonces, dice la palabra de Dios que aquellos que no son santos no van a ver al Señor. Pero si yo soy salvo, yo sé que soy cristiano y ya soy salvo, pero dice que no vas a ver a Dios. ¿Se acuerdan que ya lo hemos visto esto? Porque vamos a pasar un tribunal de Cristo. Entonces ahí es donde quiero que recuerden todo lo que hemos visto. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Una cosa es la santidad y otra cosa es la santificación. ¿Cuál es la santidad entonces? La santidad es cuando alguien ya pasó un proceso. Ese proceso de entrar, ¿se acuerdan? Cuando estábamos allá en la puerta, que entramos por la puerta del camino, pasamos por el atrio, el lugar santo, y llegamos hasta la presencia misma de Dios, que es el lugar santísimo. Es un proceso de santificación que llevamos a cabo. Y entonces ahora ya estamos santificados hasta que lleguemos a esta presencia. Por eso yo les decía hace 8 días, este camino es estrecho. Y no podemos desviarnos, porque si nos desviamos, si nosotros vemos a los lados, ¿qué va a pasar? Vamos a ver el mundo, nos vamos a afanar de muchas cosas que hoy nos suceden. Por eso no podemos hacer eso, ¿verdad? La santidad es el objetivo. Este sería nuestro objetivo, el estar de este lado, en el lugar santísimo. Acuérdense que en lo que es el tabernáculo, el lugar santísimo es donde estaba el arca del pacto, la presencia misma de Dios. Entonces, si nosotros ya somos el cuerpo donde habita el Espíritu, este cuerpo lo tendremos que volver el arca del pacto, así necesariamente como se veía en el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Mire, recordemos, aunque les digo, somos salvos, tendremos que pasar un tribunal de Cristo.
Y entonces nos dice Primera de Pedro 1:17, Dios es un juez que no tiene favoritos, y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que, si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. ¿Cuándo dijo? Todos los días de mi vida. No cuando me acuerde, no los días domingo que nada más vengo a la prédica. Dijo, todos los días de mi vida, todos los días. Entonces, cada momento hay que vivir para Él. Ahí está, ahí es donde radica la diferencia. ¿En qué lugar? Se van a acordar ustedes mucho, por eso cuando inicié esto del tabernáculo les decía yo, visualicen el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Recuerden ustedes dónde quiero estar, porque depende de nosotros, no depende de Dios. Dios ya nos abrió la puerta, pero dónde voy a estar depende de mí. Ese libre albedrío que es lo que Dios nos dio para decidir qué vamos a hacer, depende de nosotros, ¿verdad? Entonces, muchas veces esto de decir todos los días de mi vida es bien difícil, y les voy a decir por qué. Porque todos estamos en un cuerpo carnal, ¿verdad? El cuerpo carnal todavía a veces pide comida del mundo. Y muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa. Me levanto y, ay, ya se acabó el gas, ya me enojé, tengo que llevar a mis hijas a la escuela y ya se me cruzó uno en el semáforo. El cuerpo carnal me está pidiendo carne y a veces uno reacciona. ¿Qué tiene uno que hacer? Eso sería lo interesante, ¿no? Entonces, déjenme abrir un paréntesis aquí en lo que estamos viendo el tabernáculo para ver las tres naturalezas del hombre. Ya lo hemos visto, pero estas naturalezas, fíjense, si recordemos, hoy vamos a ver, hace 8 días veíamos la parábola del sembrador, hoy vamos a ver las tres naturalezas del hombre aplicadas a lo que es el tabernáculo, hoy tabernáculo corporal. Me vas buscando, Cristian, por favor, mira, Primera de Corintios 2:14, Primera de Corintios 3:1 y 2 y Primera de Corintios 2:15, las vamos a ir viendo como te las vaya pidiendo. Entonces, les decía yo, vamos a ver las tres naturalezas del hombre. Somos un hombre natural, un hombre carnal y un hombre espiritual. Son las tres naturalezas que tiene el hombre. Ahora, el hombre natural, si lo vemos desde la perspectiva del tabernáculo, yo les decía yo, el hombre natural está en el atrio, el hombre carnal está en el lugar santo y el hombre espiritual está en el lugar santísimo. Vamos a ver la Primera de Corintios 2:14, para ver qué dice sobre el hombre natural. Aquí está la definición de lo que sería el hombre natural. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, este hombre todavía sí tiene el Espíritu, pero todavía no entiende mucho las cosas espirituales. Está en el atrio, acaba de entrar por la puerta del camino, se acaba de encontrar, ¿se acuerdan? Entra a la puerta y ¿qué es lo primero que encuentra? El altar del holocausto. Se acaba de encontrar con nuestro Señor Jesucristo, a lo mejor apenas acaba de confesar que Jesucristo es su Salvador. Yo no sé si ya se bautizó o no se bautizó ese hombre carnal, ese hombre natural, pero a lo mejor ya se bautizó y ya se está apenas despojando, se está limpiando de los pecados. Es un proceso que está llevando, es el proceso de santificación de ese hombre natural que apenas está ya en el atrio, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente, Cristian, por favor, la de regrésame ahí. Entonces, el hombre natural es un hombre no regenerado. En el griego sería sujikos, o su traducción, que se oye muy fea, sería un hombre animal. Así sería. ¿Por qué animal? Porque todavía tiene sus deseos de la carne, todavía tiene ese pecado a lo mejor a flor de piel y todavía le está a veces como que poseyendo, ¿no? Esa forma natural de ver las cosas. Y no sabemos, pero
ahí está en el atrio, puede venir para acá o también puede irse para allá. Que conocemos que hay muchos hermanos que, aunque ya hayan entrado a la puerta del camino, que es ancha, pues se pueden regresar para allá, para el mundo. Entonces, pues eso no lo sabemos. Bueno, ahora vamos con el hombre carnal. El hombre carnal es aquel que ya está en el alma. Acuérdense que en el alma se encuentran todos nuestros sentimientos, lo que sentimos, nuestros recuerdos. Ahí está en el alma todo eso. Este hombre recuerda muchas cosas y por eso a veces se regresa a la carne. Dame 1 Corintios 3, del 1 al 2, Cristian, por favor. Y dice la palabra: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Entonces, este hombre ya entró al lugar santo, ya tiene una cobertura, ya entiende de la palabra porque ya está iluminado por el candelero. Acuérdense los 3 elementos que estaban en el lugar santo, ya está iluminado por la luz de la palabra. Inclusive este hombre ya hasta puede tomar la Santa Cena. Pero ¿qué pasa? Este proceso en el del lugar santo está en medio. Quiero decirles, hermanos, que es el proceso más difícil. ¿Por qué? Porque es el proceso que conlleva más tiempo. Ese proceso puede llevar no lo sé, años. En mi caso, les puedo decir que me llevó años. Años entender del estar ahí en una banca a pasar a este lado. Entender y decidir que yo no quería estar ahí. Hace rato cantaba Isaac y decía: ¿cuántos anhelamos su presencia? Anhelamos la presencia de Dios, anhelamos estar aquí. Pero ¿cuántos deciden, por años, hermanos, estar ahí, en una banca? ¿Cuántos? No lo sé, va a depender de nosotros. ¿Por qué? Porque les digo, estamos en el medio y puede ser que nos regresemos al atrio o nos brinquemos a este lugar. Es el proceso más difícil que puede tener el hombre. El hombre carnal todavía, pásame la presentación, Cristian, por favor. El hombre carnal dice que todavía es inmaduro, sin enseñanza avanzada. O sea, ya tiene enseñanza, pero apenas tiene la lechita. Decía la palabra de Dios, tiene lechita. Le das alimento sólido y como que todavía no quiere. Como que le dice: ay, esto como que está medio difícil, ¿no? O sea, ¿me tengo a fuerzas que despojar del pecado? ¿Tengo que santificarme? Sí, hermano, si quieres estar en este lugar, en la presencia de Dios misma, en el lugar santísimo, tienes que ser regenerado, dejar a tu viejo hombre y santificarte. Porque si no lo quieres hacer, créanme que aquí, ya les platiqué hace 8 días, miren, te van a hacer como trapo viejo. Entonces, este hombre, Sarquicos, es todavía un hombre material, todavía busca las cosas del mundo. Muchos todavía están, los que están ahí, muchos, bueno, no ustedes, perdón, hermanos, pero los que están en el lugar santo, todavía muchos coquetean con el atrio y coquetean con el mundo y están así como que, yo les digo de buenas noches, ¿no? A veces están allá, a veces están acá, van, vienen. Por eso les digo, es un lugar muy, muy difícil. Dice, ya está en Jesucristo, pero sigue añorando las cosas del mundo. Por eso es un hombre carnal. Por eso está en los sentimientos, ¿no? Todavía le duelen cosas. Cuando a nosotros ya no nos duele nada y cuando sabemos que las decisiones que Dios toma son buenas, agradables y perfectas, ya no hay nada, ¿no? Porque sabemos que Dios tiene un plan perfecto. Pero en este caso este hombre todavía empieza a decir, híjole, creo que Dios me está castigando, creo que Dios está haciendo esto. Cuando no es Dios, son nuestros pecados, que todavía no nos quitamos de ellos, ¿no? Entonces, muchos de ellos también, quiero decirles, se creen ya salvos. Por eso les digo que este lugar es un lugar muy complicado, porque dicen, yo ya soy salvo, yo ya voy a estar con Dios, cuando venga Dios me voy a ir. No es cierto.
créanme que no. Sí son salvos, esa parte sí, o sea, eso no lo discuto, pero que vayan a estar con Dios en la primera vuelta no lo creo, no lo sé. No, yo no soy quien para juzgar, solamente Dios, pero no lo creo. Y no hace nada, porque la gracia la vendieron muy barata, se las vendieron muy barata. Hace 8 días, no sé si se acuerdan que les platicaba yo de los que evangelizan. Yo les digo, los que evangelizan con la gracia muy barata. Y no es así, no es así, ¿no? Ellos creen que todavía pueden seguir pecando deliberadamente y que vienen, no, es que yo vengo y me arrepiento y ya con eso. No, pues si no estamos en la iglesia tradicional. Entonces no es así, ¿no? Primera de Corintios, Cristian, por favor, capítulo 11, versículos 28 al 32. Y yo les decía y muchos de ellos toman la Santa Cena. Y a veces uno pregunta, ¿cómo es que tomas la Santa Cena? Y en estos versículos está cuando tomas la cena indignamente. Fíjense lo que dice la palabra. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Dice, pruébese antes de tomar la Santa Cena. Pruébese si es usted digno. Porque toman el cuerpo y toman la sangre de Dios sin saber realmente qué están tomando. El versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La siguiente, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Quiere decir que primero nos tenemos que examinar, porque todo lo que hagamos va a ser visto allá arriba. Y acuérdense que hay un libro, y en ese libro se van apuntando todas las cosas. El día que estemos enfrente de nuestro Señor Jesucristo, va a sacar el libro y va cada cosa, tanto buena como mala, porque también las buenas. Dice que no hay ni siquiera un vaso de agua que no va a tener recompensa. Pero también esto va a contar. Versículo 32. Mas siendo juzgado, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, ¿cómo tomamos la Santa Cena? La Santa Cena es la genética divina, es realmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la tomamos? Muchos vacilan con esto. Yo creo que es algo muy importante que no deberíamos de hacerlo así, ¿verdad? Y ahora, regrésame a la presentación. Veamos el hombre espiritual. Primera de Corintios 2:15, Cristian, por favor. Dice la palabra, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Juzgar, a ver, déjenme rápido, voy al extrón, permítanme. No la traía preparada, pero en Primera de Corintios 2:15 y con extrón. Miren, en el extrón sería anacrino y dice investigar, interrogar, preguntar, discernir y escudriñar. Eso sería juzgar. Entonces, ¿cuántos de nosotros juzgaríamos todas las cosas? Creo que desde que comenzamos con estos estudios yo les dije, hermanos, no se vayan con todo lo que yo les diga. Disciernan, escudriñen, apunten, tomen notas, porque es la única manera en cómo nosotros vamos a saber si quien nos está hablando realmente nos está dando una sana doctrina. O a lo mejor no. A lo mejor nada más está diciendo cosas que no son ciertas, ¿verdad? Entonces, esas serían regrésame a la presentación, Cristian, por favor. Esas serían las 3 naturalezas del hombre y cómo están aplicadas en los 3 momentos del tabernáculo, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir viendo esas naturalezas. La siguiente, Cristian, exacto. Ahora,
pero cómo debería de ser nuestro camino a la santidad. Es decir, al llegar a este punto, estamos desde allá hasta acá, ¿verdad? En primer lugar tenemos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? En el atrio tenemos, como les dije, el cuerpo. Y esa persona debe de empezar con la obediencia. ¿Por qué con la obediencia? Primeramente llega la reconciliación, es decir, al llegar a los pies de Cristo, el sacrificio de nuestro Señor lo reconcilia con el Padre, ¿verdad? Después viene la redención, que a través de ese mismo sacrificio nos libera de esa esclavitud del pecado que tuvo, ¿verdad? Y posteriormente viene la santificación, que les decía yo, es el proceso que venimos haciendo desde que entramos hasta que estamos aquí, es la santificación, ¿verdad? Este primer punto de obediencia o de la persona que está en el atrio, está en el cuerpo. Para pasar al lugar santo, aparte de la obediencia, debe de tener fidelidad. O sea, es esto más esto. Obviamente, el que esté en el lugar santísimo debería de tener obediencia, fidelidad, más sostenimiento. Ahí están las citas, si ustedes se fijan, cada uno de los temas, ahí están las citas, pero solamente vamos a ver las que están subrayadas, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, no vemos todas. También quiero decirles, quienes necesitan, no nada más de este estudio, de todos los estudios, quienes necesitan, porque ahorita ya no me dio tiempo, ven que yo les daba las notas, pero quien necesite las copias o las diapositivas me dicen y las mandamos, ¿verdad, pastor? Inmediatamente, ¿no? Entonces, para que lo tengan ustedes en sus notas bien apuntadas, ¿verdad? Entonces, vamos con el lugar santo. Esta persona está en el alma, ¿verdad? Y debe de tener fidelidad. Esa persona obviamente ya empieza a exaltar a Dios, ya conoce de lo que es la adoración y la alabanza a nuestro Dios. También debe de tener ya una relación. ¿Y cómo comenzamos esa relación con el Padre? Pues a través de lo que es la palabra de Dios, a través de lo que es la Santa Cena, ¿verdad? Y también debe de tener comunión. ¿Me buscas Salmos 25:14, por favor, Cristian? Y dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, la comunión nos trae revelación, ¿verdad? Porque esa comunión nos dice que debemos de tener el temor de Dios. Si no tenemos el temor de Dios, difícilmente vamos a tener esa relación con nuestro Padre, ¿verdad? Después vamos a ir al lugar santísimo, que sería este lugar en donde estamos con el Espíritu. Y ahí no nada más debemos de tener obediencia y fidelidad, o sea, tenemos que pasar todo esto, este es un proceso para llegar a este. En el caso del sostenimiento, primero debe de ser la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Regálame Romanos 8:30, Cristian, por favor, y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Perdón, no, Cristian, 2 versículos anteriores, del 28 al 30, por favor. Aquí era del 28 al 30, discúlpame. Entonces les decía yo, este es el proceso más difícil, ¿no? Pasar del lugar santo al lugar santísimo es un proceso difícil. ¿Por qué? Miren lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál sería el propósito de Dios para nosotros? El modelo de santificación, es decir, ¿cómo vamos a caminar hasta este lugar? Ese es el propósito. Dios quiere que todos lleguemos acá. Pero les digo, lamentablemente no todos llegamos, algunos se quedan ahí, u otros se quedaron allá, en el atrio, donde está el sol. ¿Se acuerdan? Hace 8 días decíamos, donde a lo mejor se están achicharrando, donde están afanados ahí en el atrio. Bueno, pero se quedaron allá, ya no quisieron estar aquí, en el lugar santísimo. Hay un propósito y todos nosotros somos llamados. Pero, miren, vamos al 29, pero, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice,
también los predestinó. ¿Qué es un predestinado? Alguien que ya conocía a Dios, ya había un plan para esa persona. Para todos había un plan. Todos aquí, todos los que estamos aquí, los que están en las redes sociales, ya tenemos un plan. ¿Qué va a hacer cada persona? Por ejemplo, el pastor Isaac, ya había un plan que él iba a ser pastor, que él iba a pastorear una congregación. Y así cada uno de nosotros tiene un ministerio y tiene un don. Pero ¿lo conocemos? Dice, los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo es el Hijo? Es decir, ¿cómo es nuestro Señor Jesucristo? Santo. Veíamos hace rato que dice que era santo. ¿Y cómo debemos de ser nosotros? Santos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora sí el 30, por favor. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, primero te llama, primero te predestina, te llama, te justifica y al final te glorifica. No puedes primero llamarte o predestinarte estando ahí en el lugar santo y ya quiero ver la gloria de Dios. Hay pasos. ¿Quieres estar aquí en la gloria del Señor? Hay un proceso, el proceso de santificación, ¿sí? Pero lamentablemente les digo, ¿saben cuál es lo que pasa? Que muchos hermanos no quieren estar acá, no quieren estar en el lugar santísimo, prefieren estar años enteros en esa banca y ahí se quedaron, y los llamó el Señor y ahí se quedaron. Ya no dieron el estirón hasta este lugar. ¿Qué haría falta para que el hermano pasara aquí? Hace rato lo veíamos y decíamos, ¿no? Que sea regenerado, que sea un nuevo ser, que se deje quitar todo lo que traíamos, los rudimentos que traíamos del mundo, que se nos quiten, que se nos laven, que ya no los tengamos. Dios ya pagó por todo eso. ¿Qué nos hace falta? No nos hace falta mucho. Bueno, y también este hombre espiritual debe tener revelación, ¿verdad? Y debe de tener indudablemente satisfacción, ¿verdad? Esta satisfacción la podemos ver en Filipenses 3:8 y dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nada de lo que está allá afuera no vale nada. Lo único que vale es que nuestro Señor ya pagó todo y tenemos acceso libre a estar en el lugar santísimo. Tenemos acceso a estar aquí en la presencia de Dios. Pero ¿cuántos lo anhelan? Hoy comenzamos precisamente, y dice el pastor Isaac, nunca nos ponemos de acuerdo, créanme que nunca nos ponemos de acuerdo. Y hoy mi hermano Isaac comenzaba la adoración con amamos tu presencia. Queremos tu presencia, Señor, queremos estar contigo, pero ¿cuántos la anhelamos? ¿Realmente la anhelas? ¿Y la anhelas todos los días de tu vida? Hagamos algo por realmente anhelarla, por realmente trabajar por ella, ¿verdad? Entonces, yo les preguntaría, hermanos, ya estamos aquí en este lugar santísimo. Aquí se camina con Dios. Aquí es donde se conoce a Dios, en este lugar. Aquí ves el poder de Dios y aquí está la mano de Dios. Lo único que tiene Dios es abiertos los brazos para que tú vengas a su presencia. Es lo único que necesitas, anhelarlo, amarlo. ¿Cuántos le pueden dar gloria a nuestro Señor? Bueno, entonces esta es la parte que yo les decía yo que quería yo ver de la naturaleza y cómo está el ser humano, ¿verdad? Ahora vamos a reflexionar más, hermanos. Acuérdense que estos estudios son de reflexión. A la presentación, Cristian, por favor. Entonces, miren, en Romanos 6:1 nos hace una pregunta el apóstol Pablo.
¿qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún bondadoso? Y miren lo que el mismo apóstol Pablo nos responde, la siguiente. Dice, claro que no. En la Reina Valera, porque aquí estamos hablando en la versión Dios habla hoy, en la Reina Valera dice, en ninguna manera, es decir, no hay cabida, no hay lugar, no hay ni un resquicio para que nosotros sigamos pecando. No hay nada. Dice, claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? Él mismo se hace la pregunta. Si ya estamos muertos al pecado, si ya Dios nos vino a limpiar de ello, ¿por qué seguimos viviendo en pecado? Por nuestra naturaleza. Por eso es de que veía yo hace rato las 3 naturalezas del hombre, precisamente por esa naturaleza. Y quiero decirles, hermanos, que mientras estemos en este cuerpo carnal, mientras Dios no cambie este cuerpo, acuérdense que este cuerpo se va a cambiar hasta que Él venga por nosotros, a un cuerpo incorruptible. Entonces, dice la palabra, ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedan unidos a su muerte? Nosotros ya morimos al pecado, ya no tenemos por qué pecar, ¿verdad? La siguiente, Cristian, por favor. Dice, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Entonces ya no podemos seguir siendo esclavos del pecado. Aquí hay un pero, siempre y cuando realmente nosotros lo creamos. Porque aquí Dios nos los dice a través del apóstol Pablo, y se oye bien bonito, ¿verdad? Yo ya no peco, ya no puedo. Pero sabemos que la realidad no es esa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creerle a nuestro Señor Jesucristo, que realmente ya estamos muertos para el pecado. La siguiente, Cristian, por favor. Y miren, y aquí nos hace otra vez otra pregunta, seguimos en Romanos 6, en el versículo que dice, entonces, ¿qué? Vuelve el apóstol Pablo, vuelve otra vez al pecado. ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no. O sea, otra vez el apóstol Pablo vuelve a ser rotundo, no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual lo lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que aquí solamente hay 2 caminos. ¿Obedeces al pecado u obedeces a Dios? ¿Cuál quieres seguir, hermano? Aunque nosotros ya estamos muertos al pecado, pero si tú estás en el atrio o si tú estás en el lugar santo, ¿qué es lo que a qué amo le vas a obedecer? ¿Al amo del pecado o al amo de la verdad? El lugar santo, que sería el alma, yo siempre he dicho que es como una balanza, está en el punto medio. ¿Para dónde quieres que el mayor peso jale? ¿Para el cuerpo o para el espíritu? ¿Para dónde quieres que vaya? Esa es tu decisión, hermano. Ya Dios compró el pecado por nosotros. Ya no tenemos nada que pagar. Por eso es la gracia. Y entonces, ¿qué necesitamos? Creerlo. Nada más creerlo. Es lo único que necesitamos. Y lo que hace la persona que está aquí en el lugar santísimo, ya pasó por todo ese proceso, por el proceso de la obediencia y por el proceso de la santificación. Ya pasó todo este proceso y ya está aquí, ya se la cree, ya hay fidelidad de parte de esta persona que está aquí.
¿Tú lo crees así, hermano? Si lo crees así, entonces miren la siguiente. Cristian, la siguiente, por favor. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado al servicio de Dios? Porque hay que servirle a Dios. ¿Cuántos realmente lo creemos? Esto sí le es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Entonces, Dios nos invita, hermanos. Hoy, en esta noche, Dios nos está invitando a que pasemos a este lugar santísimo, a que nos despojemos de ese pecado. Él ya pagó por todo ello. Él nos está dando libre acceso desde donde estés, hermano. Estés en la puerta, estés en el atrio, estés en el lugar santo, pasa al lugar santísimo. Llega a este lugar, llega a los pies de Cristo. No te vas a arrepentir, porque lo único que tienes es una vida santa y finalmente la vida eterna. Eso es lo que hoy nos da y eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que hoy estamos en este libre acceso, hermanos. Hoy tenemos la posibilidad de llegar. Sí. Entonces, vamos a terminar, hermanos, orando para cerrar este estudio. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que tú has hecho, tú pagaste, Señor, con tu sangre preciosa. Pagaste con tu cuerpo molido, pagaste por todos nuestros pecados, Padre. Y hoy tenemos libre acceso a ti, Señor. Hoy tenemos libre acceso al lugar santísimo. Tenemos libre acceso a la presencia de nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. Hoy podemos estar con Él, Señor, como tu palabra dice. Solamente llama y hoy estarás cenando con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Padre, en esta noche, hoy quiero pedir también por todas aquellas personas que todavía no te han reconocido como tu verdadero Salvador. Aquellos que apenas empiezan a conocerte, Señor, inúndalos más de tu gracia, Señor. Que tu Espíritu Santo los ministre, que tu Espíritu Santo los llene más, Señor. Cada día llénanos más también a nosotros, para que veamos esa vida eterna que tú nos tienes. Porque lo único de lo que estamos seguros, Señor, es que estando aquí contigo, sirviéndote, adorándote, alabándote y santificándote para ti, Señor, lo único que tenemos es el lugar santísimo, Señor, que tú nos has preparado. Que tú nos dijiste que ibas a regresar para que nosotros pudiéramos estar contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que hiciste, Señor, en esa cruz. En tu bendito nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén.